Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Este nuevo capítulo de nuestra historia comienza con una primavera democrática. La banda presidencial ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Y termina con un invierno neoliberal. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Fue menester continuar la lucha contra la subversión y hasta su total aniquilamiento. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Después de 7 años de terrorismo de Estado, mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Entrega económica. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Una guerra perdida en las Malvinas. Quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En 1983, los argentinos vuelven a votar. Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo por la riqueza de nuestro pueblo. No va a ser fácil, no va a costar, pero lo vamos a lograr. Los dos partidos mayoritarios presentan candidatos muy diferentes. Raúl Ricardo Alfonsín nace en la ciudad bonaerense de Chascomús en 1927. Alfonsín representa la renovación de la Unión Cívica Radical. En 1975 participa de la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En 1982 es uno de los pocos políticos argentinos que se opone a la incursión militar en Malvinas. Que si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Ahora, Alfonsín. Alfonsín tiene una postura férrea sobre los crímenes de la dictadura. Está decidido a juzgarlos. Su adversario en las urnas tiene una postura casi opuesta. Ítalo argentino Luder nace en Santa Fe en 1916. Es un prestigioso abogado que en 1975 llega a ser presidente provisional de la Nación durante la licencia de Isabel Perón. Acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria. Luder aparece como un candidato frío, sin carisma y distante, en un partido caliente y con gran poder de movilización. Alfonsín es todo lo contrario. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Es el que mejor sabe interpretar las demandas de verdad y justicia de la sociedad y el que más esperanza genera entre los votantes más jóvenes. El 30 de octubre, el pueblo vuelve a las urnas. Una democracia que dé respuesta al hombre concreto con sus ilusiones, sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Delta radiante. Largas filas desde hora temprana. La participación es masiva. Nadie quiere dejar de votar y ser protagonista de este momento histórico. Alfonsín vence con casi el 52% de los votos. Luder obtiene el 40%. Es la primera vez que el peronismo pierde una elección nacional. Más allá de los resultados, ese domingo el pueblo sale a festejar a las calles de todo el país. Solo en el Obelisco de Buenos Aires se junta 1,5 millones de personas. Juro por Dios nuestro Señor,
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El 10 de diciembre, Alfonsín asume la presidencia. Luego de su mensaje en el Congreso, habla a la multitud desde el balcón del Cabildo. Una feliz circunstancia ha querido que en este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia sea el Día de los Derechos Humanos. Luego de 7 años de censura y oscuridad, el pueblo argentino comienza a vivir la primavera democrática. El rock nacional vive un momento único. El primer año de democracia, Charly García y Luis Alberto Spinetta publican 3 discos cada uno. También aparecen nuevas bandas como Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada y Los Twist. Mercedes Sosa regresa del exilio y graba con músicos populares como Fito Páez, León Gieco y Víctor Heredia. Gozo tuyo, luna de miel, luna de miel. El teatro, que había resistido los años de plomo, con experiencias como Teatro Abierto, abre nuevos espacios como el Café Einstein y el Paracultural. No, yo no veo ninguna. ¿Por qué no hablamos las cosas por su nombre? Estamos en democracia, hemos luchado por conseguir. El cine argentino produce películas que reflexionan sobre el pasado reciente. Ambientada en la época de Rosas, Camila busca hacer una metáfora sobre el terrorismo de Estado. ¿Quién era aquella mujer que venía con vos en el auto? ¿Quién era? La historia oficial saca a la luz el tema de los bebés robados durante la dictadura. Heifel se llamaba el médico, Heifel. No me acuerdo, Alicia. ¿Cómo crees que me acuerde? ¿Cuándo te vas a acordar del médico que te dio a Gaby? Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso. Pero, lamentablemente, más allá de la primavera, desde el comienzo las cosas no son sencillas. Cuando asume Alfonsín se encuentra con una crisis económica y social tremenda. Un Estado destruido y una deuda impagable. Por otro lado está la amenaza militar siempre latente y el peronismo como oposición, sobre todo el sector sindical. Es en este escenario conflictivo que Alfonsín tiene el desafío de consolidar las instituciones democráticas. Licenciado Bernardo Grispun. El primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grispun, busca renegociar la deuda externa y reactivar el consumo interno. Pero se encuentra con un país empobrecido, con una moneda cada vez más devaluada y con cifras de pobreza y de nutrición nunca vistas. La Constitución Nacional, sí, puro. Durante los primeros meses, el gobierno lanza el Plan Alimentario Nacional, la Caja PAN, una solución de urgencia para el hambre de 5 millones de argentinos. Programa Alimentario Nacional. Mucho más que pan. A una semana de asumir, el gobierno envía al Congreso un proyecto de ley para limitar la reelección de los altos cargos sindicales y garantizar la participación de las minorías en las comisiones directivas. Es la Ley Mucci. La CGT, que durante la dictadura había estado dividida en 2 centrales, la CGT Brasil y la CGT Azopardo, se unifica para resistir el proyecto. Al frente de la nueva conducción queda el líder sindical que más resistió a la dictadura.
Saúl Adolver Ubaldini nace en 1936 en el barrio de Mataderos. A los 22 años, participa de la heroica toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Es famoso por sus camperas de cuero y por su particular modo de hablar. El 10 de febrero de 1984, Ubaldini encabeza una movilización frente al Congreso junto a 10.000 dirigentes que rechazan el proyecto. Al mes siguiente, y por diferencia de un voto, la ley no es aprobada. El ministro de Trabajo, Antonio Mucci, que había propuesto la ley, debe renunciar. Para dirimir el conflicto, el presidente nombra a Hugo Barrionuevo como delegado personal con rango de secretario de Estado. Necesitamos, en consecuencia, sindicatos que vayan afianzando el orgullo de una nación que está luchando junta por su dignidad. A poco de asumir, Alfonsín crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Su objetivo es investigar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura. Que después a lo mejor pasa a la civil. Ha sido una entrevista muy triste porque el doctor Alfonsín no ha aceptado lo que las madres le fuimos a plantear. Nosotros le planteamos que de ninguna manera somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben. Los jefes de área, todos sabían por qué se tenían que llevar a tantos jóvenes. Tenían las listas. Esa gente es la responsable. Tiene que haber responsables en esto. En estos años surge una teoría que daría mucho que hablar. La de los dos demonios, que pone a la violencia de las organizaciones armadas de izquierda al mismo nivel que el terrorismo de Estado. Porque cuando Troco le habló en el programa Nunca Más, ni el gobierno nacional, ni las autoridades de la CONADEP lo desmintieron. Y él dijo y justificó el terrorismo de Estado. Por eso no vamos a la marcha. El 10 de septiembre de 1984 se lleva a cabo una protesta histórica. En la ciudad de Puerto Madryn se produce el Madrinazo. Los gobiernos provincial y nacional autorizan a buques de guerra estadounidense a reaprovisionarse en el puerto. Una multitud marcha en protesta recordando que los Estados Unidos habían dado su apoyo logístico y diplomático a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas. La elección del muelle Almirante Storni no puede ser más provocativa. Es el mismo al que habían llegado 2 años atrás los combatientes. La presión hace que los buques se retiren. Los manifestantes festejan porque han logrado mostrar su reconocimiento a los chicos que tuvieron que ir a la guerra. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Con las investigaciones de la CONADEP en la mano, Alfonsín se prepara para cumplir su principal promesa de campaña: juzgar a las juntas militares y a las cúpulas guerrilleras. Para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. El presidente pasa las causas contra los uniformados a la justicia militar, que se niega a juzgar a sus pares. Tras casi 2 años de absoluta inacción de la justicia militar, las causas pasan a la órbita civil en un hecho inédito a nivel nacional y con muy pocos antecedentes a nivel mundial. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Unos pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos
coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. La democracia recién recuperada avanza lentamente. El país parece dispuesto a dejar atrás el sangriento ciclo de los golpes de Estado. El triunfo o el fracaso de un país no depende de su historia ni de su geografía. Depende más bien de la eficacia y de la cohesión con la que reaccione el pueblo para responder a los desafíos que enfrenta. Hoy, por el respaldo con el a fines de 1985, el camino económico elegido por Alfonsín está bloqueado en varios frentes. Que la naciente democracia argentina está actuando sencillamente a la altura de las circunstancias. Por un lado, la puja por el salario, liderada por el titular de la CGT, Saúl Ubaldini. Por el otro, la presión de los organismos internacionales para que se apliquen políticas neoliberales a cambio de nuevos préstamos. El presidente radical también tuvo que soportar la presión de los medios, que lo criticaron constantemente, convirtiéndose en uno de los principales opositores de su gestión. Que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. El déficit fiscal no baja y la inflación crece, y Bernardo Grispum es reemplazado por Juan Vital Zurruil. Vemos que se anuncia una iniciativa política referida al problema de la deuda, que reconoce el fracaso de las soluciones probadas hasta el momento y admite la imperiosa necesidad de crecimiento. En pocos meses son las elecciones legislativas y el gobierno necesita apuntalar la economía. El nuevo ministro prepara un secreto plan económico y un cambio de moneda. Pero que su gobierno sabe que tiene un compromiso básico, el respeto a la dignidad nacional y al deseo de justicia de su pueblo. El plan combina una agresiva política de ingresos que busca regular el tipo de cambio, los salarios y las tarifas públicas con medidas fiscales y monetarias de corte ortodoxo que se ajustan a los pedidos de los acreedores externos. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo. Los resultados son inmediatos. El plan austral permite controlar la inflación y en 1985 el Partido Radical gana las elecciones parlamentarias. Con esta inyección de confianza, Alfonsín se lanza a uno de sus planes más ambiciosos: trasladar la capital federal a Viedma. La Patagonia es hoy la reserva de energía más importante del país. Si la convicción es que debemos resolver el problema del centralismo, no hay duda que podremos hacerlo mediante la decisión política que procure las soluciones institucionales que correspondan.
Este proyecto es enviado al Congreso, que lo convierte en ley en 1986. La iniciativa nace con mucha fuerza, pero el gobierno no logra generar demasiado interés en la sociedad. Poco a poco, el sueño de Alfonsín va quedando en el olvido. Pero a pesar de todas las dificultades, el gobierno da lugar a varias medidas progresistas, como la renovación del sistema educativo a través de un congreso pedagógico en el que convoca a todos los sectores de la educación, la centenariamente postergada ley de divorcio vincular, que se sanciona con la fuerte oposición de la Iglesia y la derecha nacional el 3 de junio de 1987. En el mes de junio de 1986, en la Ciudad de México, la selección argentina protagoniza una revancha histórica. A solo 4 años de la Guerra de Malvinas, los jugadores de la selección tienen enfrente al equipo representativo del Imperio Británico. La selección cumple sus expectativas con 2 goles de Maradona. El primero es uno de los más polémicos en la historia de los mundiales. El segundo es definitivamente una obra de arte. Uno pasó a la historia como la mano de Dios y el otro como el gol del siglo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Pero este no es el único detalle reparador. Argentina se consagra campeón del mundo por segunda vez. Un triunfo que en plena democracia compensa el sabor amargo de la Copa del 78. En febrero de 1986, el ministro Zurril anuncia la segunda etapa del Plan Austral. Son medidas ortodoxas que buscan reformar el Estado, reducir el déficit fiscal, impulsar la reconversión industrial y estimular las exportaciones. Sin embargo, la inflación sigue en aumento. En febrero de 1987, Alfonsín acuerda con sectores del poder económico y sindical, liberaliza la economía y le da más fuerza a las exportaciones. Mientras tanto, los sectores vinculados a la producción agropecuaria presionan por un tipo de cambio más favorable y por una reducción de los impuestos. Aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. El juicio a las juntas y sus condenas, además de las nuevas causas que se abren, avivan la tensión dentro de las Fuerzas Armadas. En todo el país se suceden actos de indisciplina. En busca de descomprimir la presión militar, el 24 de diciembre de 1986 se sancionó la ley del punto final. Esta ley establece que las causas se deben apurar y que, en caso de que en el plazo de 30 y 60 días no se encuentren pruebas para procesar a los demás militares, la acción penal prescribe. Y no vamos a permitir el punto final, porque el punto final no viene por decreto. Acá tenemos que saber qué pasó con cada uno de los nuestros. Esta ley significa un retroceso frente al extraordinario logro que significó el juicio a las juntas. Hay movilizaciones para reclamar la continuidad de los juicios y la confirmación de las condenas, y se afianza la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura. No puede haber paz. No puede haber paz en el país. No solamente busco mi nieto y busco justicia para mi hija, busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan, y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Estela Barnes de Carlotto
Es madre de 4 hijos y maestra de escuela primaria. En noviembre de 1977, una de sus hijas, Laura Estela Carlotto, estudiante de Historia en la Universidad de La Plata y militante de la Juventud Universitaria Peronista, es secuestrada estando embarazada de 3 meses. Tiene a su hijo en junio de 1978 en el Hospital Militar. En abril de ese mismo año, Estela de Carlotto se une a la actividad de las abuelas de Plaza de Mayo. En agosto, los militares le entregan el cadáver de su hija. Estela comienza una búsqueda que va a durar 36 años. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? El informe de la CONADEP detalla la desaparición de 8.970 personas y el secuestro de 145 niños. Aunque según otras estimaciones, en ambos casos, los números son mucho mayores. Con la recuperación de los primeros niños, se hace evidente la existencia de un plan sistemático de robo de bebés. Gran parte está en manos de personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad, aún en actividad. Las abuelas siguen buscando. A 3 años de recuperada la democracia, el peor fantasma del pasado vuelve a aparecer. Al acercarse las Pascuas, un grupo de oficiales del ejército harán pasar al gobierno y a la democracia argentina por una situación que se creía definitivamente terminada. Yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. En la Semana Santa de 1987, una multitud se reúne en la Plaza de Mayo. El orden democrático está otra vez en peligro por una sublevación militar. Meses antes, los altos mandos militares habían comenzado a ser citados por la justicia para que den su testimonio por las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Un destacamento se revela en Córdoba y luego le siguen otros en el resto del país. El principal es el Regimiento de Infantería de San Javier, Misiones, a cargo del teniente coronel Aldo Rico, que se traslada hasta Campo de Mayo. Quiero que tengan conciencia de que este es el Ejército Nacional. Este que está acá es el Ejército Nacional. Este es el ejército que está dispuesto a dar la vida por la patria. Este es el ejército que se autolimitó para no enfrentarse a ese pueblo que nos insulta. Uno de los planes de Alfonsín es sofocar la sublevación. Pero las supuestas fuerzas leales se niegan a reprimir a sus camaradas de armas. Tras comprender esta situación, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo para negociar. El tiempo pasa lentamente y la tensión aumenta. Son 3 horas de vigilia y rumores entrecruzados. Finalmente, Alfonsín regresa y se dirige al pueblo que colmaba la Plaza de Mayo, dejando de lado sus diferencias políticas. Los hombres amotinados
repuesto su actitud. ¡Felices Pascuas! La casa está en orden. Los hechos de Semana Santa dejan en la sociedad la sensación de que el gobierno no controla a los militares. Porque también esta actitud no es únicamente por el ejército, es por las Fuerzas Armadas, por las fuerzas de seguridad, por las fuerzas policiales, porque los objetivos que hemos logrado son para todos. La oficialidad que se ha sublevado no está dispuesta a ir a prisión y además da muestras de tener poder como para hacerle frente al gobierno. Este sea el puntapié inicial para la verdadera reconciliación. Reconciliación que todo el pueblo argentino necesita. El suficiente poder como para que 2 meses después se sancione la ley de obediencia debida. A partir de esta ley, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no pueden ser enjuiciados porque habían actuado obedeciendo órdenes de sus superiores. A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar o fui un militar. A su vez, el gobierno debe atender los reclamos de otro frente interno que no le da tregua. El sindicalismo, con Saúl Baldini a la cabeza, y sus duras críticas al Plan Austral. Alfonsín designa a Carlos Alderete, dirigente del gremio de Luz y Fuerza, como ministro de Trabajo. Con este nombramiento, busca poner de su lado a los gremios peronistas ortodoxos, conducidos por Lorenzo Miguel. Pero los meses siguientes demuestran que sus esfuerzos son en vano. Pronto se ve forzado a sancionar una serie de leyes laborales y sociales que benefician al núcleo de la organización sindical, como la del manejo de las obras sociales. En este contexto, el peronismo recupera protagonismo. En 1987, en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, triunfa Antonio Cafiero. También gana en Entre Ríos, Misiones y Chubut. El mapa político comienza a cambiar. A pesar de que ya se habían sancionado las leyes de punto final y obediencia debida, las sublevaciones no dan respiro al gobierno. Esta tropa no sabemos con certeza si se dirige al campo de batalla o al regimiento 4º de Infantería de Monte Caseros, lugar donde los rebeldes... En enero de 1988, en Monte Caseros, provincia de Corrientes, vuelve a levantarse Aldo Rico, quien desde hace un mes goza del beneficio de la prisión domiciliaria. No queremos ver más caras pintadas. También en esta ocasión, el pueblo sale a la calle para defender la continuidad de la democracia. Algunas versiones indicaban que Aldo Rico se habría rendido. Finalmente, se logra la rendición de los sublevados sin que haya enfrentamientos. La democracia está a salvo, la tranquilidad vuelve. Pero la situación no se resuelve definitivamente. En diciembre de 1988 se da otra sublevación. Esta vez liderada por el coronel Mohamed Ali Zaineldin, uno de los oficiales con mayor influencia ante la oficialidad carapintada. El levantamiento de diciembre de 1988 comienza en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y se extiende a Villa Martelli. Los ciudadanos nuevamente salen a la calle para movilizarse a favor del Estado de Derecho. Muchos protestan frente a los destacamentos militares. Se producen enfrentamientos que dejan como saldo 14 personas muertas entre civiles y militares. Zaineldin se rinde luego de convenir una serie de puntos que tienen como objetivo la recuperación de la dignidad militar. Entre ellos están el fin de los procesos judiciales a los militares,
mejoras salariales y el perdón para todos los insubordinados, con la excepción del propio Zeneldin, que asume toda la responsabilidad por el levantamiento. Durante la primera mitad de 1988, la situación empeora. Suben las tarifas y aumenta la inflación. El Banco Central pierde reservas día a día. Crece la fuga de capitales. El gobierno anuncia una nueva etapa del Plan Austral. Cada vez más alejado del espíritu de esos primeros años de gestión y más cerca de las exigencias neoliberales del FMI, el plan calma los mercados y concede una tregua al gobierno. Aunque es lanzado en junio, rápidamente la prensa lo bautiza como Plan Primavera. Pero no va a llegar al invierno. En el verano de 1989, un nuevo episodio de violencia pone en tensión a la democracia. El 23 de enero, 50 militantes del movimiento Todos por la Patria toman por asalto el cuartel del Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Están liderados por Enrique Gorriarán Merlo, ex dirigente del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. La policía y el ejército cercan las instalaciones. Luego de horas de enfrentamiento, logran la rendición con un alto costo en vidas humanas. 39 muertos, 28 del MTP y 11 del ejército y la policía. Después de la rendición, se especula que sus dirigentes, a través de una infiltración informativa por parte de sectores de la derecha, habrían recibido datos de un supuesto pacto golpista entre Zeneldin y el gobernador Carlos Menem de La Rioja. Mientras tanto, el Plan Primavera da señales de agotamiento. A fines de enero se produce una corrida contra el Austral y el 6 de febrero el gobierno debe abandonar el esquema cambiario. El fracaso del Plan Primavera anuncia el fin de una época. La Argentina, empobrecida, desindustrializada y endeudada, pronto va a mostrar su cara más terrible. Esteban, ¿vos has que también hay destrozos? Hay destrozos, no es por causa de hambre, esto ya es otro tema aparentemente. Compañeras y compañeros, el peronismo no es enemigo de nadie, no viene a destruir nada, simplemente el peronismo es amigo de los pobres, es amigo de los trabajadores, es amigo de los que tienen hambre y sed de justicia. No temáis, vais con Perón y su doctrina. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! En 1989, las elecciones nuevamente vuelven a enfrentar a los dos partidos mayoritarios. El radicalismo está en crisis y no parece tener grandes posibilidades. Viene del fracaso del Plan Primavera y de la renuncia de su ministro de Economía, Juan Vital Surbil. Su reemplazante, Juan Carlos Pugliese, tampoco encuentra el rumbo. Porque hace 6 años votamos pensando en la democracia. Hoy los argentinos podemos pensar también en nuestros bolsillos. Votemos con la cabeza. Tratando de diferenciarse de los vaivenes económicos del gobierno, Eduardo César Angelós, el candidato radical, promete salir de la crisis con un plan de reformas liberales y fuertes ajustes para los que exhibe orgulloso un lápiz rojo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Angelós. El justicialismo presenta a Carlos Menem, quien ha derrotado sorpresivamente en las internas justicialistas a Antonio Cafiero. Menem nace en Anillaco, provincia de La Rioja, en 1930. Estudia abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba
En la década de los años 50 forma la Juventud Peronista en su provincia y representa legalmente a diversos sindicatos. En 1973 es elegido gobernador de La Rioja. En 1976, con el golpe de Estado, es detenido por los militares, que primero lo encarcelan y luego lo envían a un pequeño pueblo en Formosa hasta 1981, cuando recupera su libertad. En 1983, nuevamente es electo gobernador de su provincia. Desde ese momento, comienza a prepararse para ser candidato en estas elecciones. Por los hombres de trabajo. Por los sin techo. Por la alegría. Por mañana. Por la esperanza. Por los otros. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Presenta un perfil desarrollista y promete salariazo y revolución productiva. La Rioja, en un clima de tranquilidad como el que se vive en toda la República Argentina, el doctor Carlos Saúl Menem emite su voto. A la madrugada del 14 de mayo se conocen los resultados. Carlos Menem triunfa con más del 10% de ventaja sobre Angelós. El flamante presidente saluda desde los balcones de la Casa de Gobierno de La Rioja, agradeciendo a los argentinos la confianza que han depositado en él. Argentina se pone en marcha. La democracia ha triunfado. Mientras tanto, la devaluación del austral lleva a que la situación empeore aún más. El índice de pobreza se dispara durante este año del 25 al 47,3%. La inflación se transforma en hiperinflación. A los pocos días del triunfo de Menem y del cambio ministerial, se conocen los índices de mayo. 114% de inflación mensual. Nadie, particularmente ningún trabajador, puede sentirse mínimamente tranquilo con una inflación que corroe su salario. La tensión lleva a un estallido social. Que le impide saber para cuántos días alcanzará su sueldo. En todo el país se viven episodios de saqueos en comercios y supermercados. Están escapando los tiros. Así concluye el gobierno de un hombre clave de nuestra democracia. Un hombre al que le tocó la difícil tarea de gobernar en una época en que las corporaciones eclesiásticas, militares y económicas todavía mantienen el poder obtenido durante los años más negros de nuestra historia. Ningún presidente tiene derecho a reclamar indefinidamente el sacrificio de su pueblo si su conciencia le indica que puede atemperarlo con el suyo personal. El 8 de julio, 5 meses antes de lo previsto, Carlos Saúl Menem asume la presidencia. Por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demás. Ese día trae dos datos novedosos en nuestra historia política. Por primera vez desde 1930, un presidente constitucional le entrega el mando a otro de un partido político distinto. Por primera vez en la historia, un presidente peronista asume secundado por un gabinete completamente neoliberal. En este caso, claro, ante la situación, creo que todos estamos haciendo una fuerza bárbara para que esto vaya para adelante. Es que si no hacemos fuerza todos no salimos adelante, Lía. Menem tiene aspecto de caudillo del interior, con patillas y pelo largo, mezcla de personaje simpático y transgresor. Con su asunción, despierta al mismo tiempo esperanza e incertidumbre. Para construir una Argentina mejor. Por ello, hoy, este pueblo que se ha congregado en la Plaza de Mayo para pedir trabajo, para pedir decencia a sus gobernantes. Desde el inicio de su mandato,
Menem demuestra que no está atado ni a las promesas de campaña ni a las tradiciones de su partido. Recibimos al país con un proceso de hiperinflación realmente excepcional. Pero el rumbo del gobierno queda claro al poco tiempo. El gabinete es una síntesis de lo que vendrá. Dirigentes peronistas de diferentes extracciones conviven con extrapartidarios de cuna liberal. De ahí que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres de los más variados sectores del pensamiento nacional para integrar mi gobierno. En el Ministerio de Economía, por ejemplo, hay exmiembros de la compañía multinacional Bungeibor. La muestra de que las promesas de gobierno de corte popular y desarrollista eran solo eso, la encarna el eterno Álvaro Alzogaray, designado asesor del presidente ad honorem. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. Cuando asume Menem, hay más de 400 militares procesados por diversas causas. He firmado los decretos de indulto para militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte. El 7 de octubre firma 4 decretos por los que indulta a todos los militares que no habían sido comprendidos en las leyes de punto final y obediencia debida. Decisión que según las encuestas desaprueba una amplia mayoría de los argentinos y que tiene eco en el exterior. También alcanza a los responsables de Malvinas, a integrantes de Montoneros y ERP y a los que participaron de los levantamientos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. A la llegada del presidente procedente del sur argentino, donde había pasado el día en visita turística privada, el habitualmente locuaz Carlos Menem se metió esta vez en su coche sin decir palabra. Fue el secretario de Medios quien secamente aplazó toda explicación para hoy. Mañana habrá que esperar hasta las 11:30 de la mañana que entreguemos la información nosotros. Yo sé que va a haber descontentos, como en todos los hechos de la vida, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. Pero ni las marchas ni las críticas parecen importarle a Menem, que se siente en el centro de la escena. Logra que en agosto de 1989 la oposición permita la sanción de un paquete de leyes necesarias para los cambios que tiene previstos. Una es la ley de reforma del Estado, por la que la mayoría de las empresas o bienes y servicios de propiedad estatal pueden pasar a manos privadas. La otra ley es la emergencia económica, que le da al Ejecutivo la facultad de tomar decisiones sin consultar al Congreso. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos. Dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Pero con las privatizaciones en marcha y con un rumbo neoliberal definido, la hiperinflación no desaparece. Por el contrario, se agudiza. Hacia fines de 1989, y tras 5 meses de gobierno de Menem, el índice anual llega al 3.079,5% y un 47,3% de la población se encuentra en estado de pobreza. Les dije el sábado que ratificábamos todos los lineamientos de fondo de la política económica del presidente Menem. La reforma del Estado, el programa de privatizaciones, la reforma impositiva, la libertad de los mercados. Menem nombra un nuevo ministro de Economía, el riojano Herman González, quien el 28 de diciembre da a conocer lo que se conocerá como Plan Bonex, una idea del inefable asesor Álvaro Alzogaray. De que la mejor forma de preservar no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad totalmente legítimos de los titulares de depósitos a plazo fijo,
hemos dispuesto su pago obligatorio en Bonex serie 1989. La medida consiste en incautar los depósitos bancarios de pequeños y medianos ahorristas, entregándoles a cambio títulos de deuda pagaderos a 10 años. Se busca sacar de circulación el dinero y dejar de emitir para frenar la inflación. Pero durante los primeros meses del año, la hiperinflación subsiste. Las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado tiran por tierra las expectativas de salariazo y revolución productiva con las que Menem había ganado las elecciones. A tan solo 5 meses de las elecciones, el modelo de racionalización y privatizaciones pone en alerta a los trabajadores por las amenazas de cierres y despidos. Uno de los hechos que confirma el rumbo es la reacción oficial cuando la CGT Azopardo, liderada por Ubaldini, plantea un paro general a mediados de noviembre de 1990. Menem se anticipa y frena la iniciativa un mes antes a través de un decreto que limita el derecho de huelga. Y lo hace precisamente un 17 de octubre sin ponerse ni siquiera un poquito colorado. Mientras tanto, en el terreno militar, el malestar continúa y los carapintadas se levantan nuevamente. La situación acá es la siguiente. El edificio está tomado por un grupo de gente. 50 personas con su rostro tiznado, con su cara pintada. De gente. No sabemos quiénes son, no sabemos qué quieren. Así que vamos a esperar órdenes. Lo hacen el 3 de diciembre de 1990. Copan el Distrito Militar 1 y el cuartel de Patricios ubicado en Palermo. El que está tomado por un grupo de militares que responden al coronel Seineldín. ¿Cuántos hay acá que han tomado? En este lugar, no le voy a decir la cifra. El operativo para acercar a los rebeldes está a cargo del subjefe del ejército, el general Martín Balsa. Siguen los disparos de la tanqueta. Como intuíamos, ingresa para tratar de buscar a los últimos sediciosos que están ofreciendo todavía resistencia. Se produce el desplazamiento de los efectivos del hospital militar y en este momento la salida de los sediciosos que se han rendido. Los enfrentamientos dejan 14 muertos y más de 50 heridos. La primera imagen. La derrota de los sublevados fortalece al gobierno. Tenemos con claridad de los sediciosos luego de su rendición. Semanas después, exactamente el Día de los Inocentes, el presidente, prestando oído a los reclamos de la sociedad rural y del poder económico más concentrado, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, hace público su segundo indulto a los máximos responsables militares y civiles de la dictadura. El mandatario anunciaba una segunda tanda de indultos el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Los beneficiados fueron nada menos que los máximos jerarcas de la dictadura militar, entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Carlos Suárez Mason. yo sé que va a haber descontentos, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. Menem ha concedido su segundo y más importante indulto. Con él han salido a la calle los máximos responsables de una violenta década. Para muchos, este indulto no es la puerta hacia la reconciliación, sino el camino hacia el olvido oficial de lo que difícilmente podrá olvidar la sociedad argentina. Es uno de los días más tristes de la recientemente recuperada democracia.